Vamos a iniciar el día de hoy el capítulo pues 17 correspondiente a ecología y ecosistemas. ¿Ya? Bien, nuevamente muy buen día con todos. Esperando que hayan tenido hasta ahora una buena semana. Vamos, repito, pues a desarrollar el capítulo 17, ecología y ecosistemas. ¿Sí? Bien, para poder visualizar bien las presentaciones vamos a salir unos instantes del vídeo, ¿ya? Muy bien, a ver, un minuto por favor. Muy bien, ya tenemos entonces ahí la presentación justamente sobre pues ecología, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Ahora, recordemos algunas precisiones antes pues de pasar a el mismo campo de estudio, ¿ya? Cuando hablamos de ecología, cuando hablamos de ecología, si hablamos de, en términos etimológicos, ¿ya? Hablamos de la ciencia del hábitat. O sea, estamos hablando de la ciencia que va a estudiar a los seres en función al entorno en donde se encuentran. Por eso hablamos pues de la ciencia del hábitat, ¿ya? Ahora, pero además, tenemos que entender que cuando hablamos de ecología, ¿ya? Estamos hablando de una ciencia que integra muchas disciplinas, que integra conocimientos de geología, de geografía, ¿no? De física, de química, ¿correcto? Poco de conocimiento también de edafología, ¿no? El estudio de suelos, justamente pues porque es una ciencia integradora, ¿de acuerdo? Reitero, es una ciencia integradora. Y entonces hay que tener pues eso presente porque incluso tendríamos que entender que hay niveles, ¿no? De estudio dentro de la ecología, ¿ya? Y entonces vamos a compartir una parte de un pequeño vídeo justamente sobre este punto. Luego vamos a tener que detenerlo y cortarlo para poder continuar, ¿ya?
Entonces hemos visto pues una parte del vídeo justamente referente a lo que involucra el estudio de la ecología. Entonces recuerda, si bien la ecología se ha consagrado hoy día como una ciencia única, ¿de acuerdo? Reitero, es una ciencia que integra conocimientos, ¿no? De distintas disciplinas, ¿ya? De distintas disciplinas que juegan pues un papel importante en el desarrollo de la misma, ¿ya? Bien, ahora, lo primero que vamos a hacer pues es revisar la primera parte, que es más o menos irnos ubicando en los componentes y el objeto de estudio de la ecología. Entonces, la ecología estudia pues los ecosistemas o sistemas ecológicos, que recuerda están delimitados en espacio y en tiempo. Es decir, un ecosistema cambia, ¿correcto? Ese es un detalle importante. Cambia hasta hacerse totalmente estable. Mientras se va haciendo estable, va cambiando. Incluso siendo ya estable por alguna condición geográfica o algún proceso geológico, puede incluso volver a cambiar. Ahora, entonces, cuando hablamos de ecología, repito, es el estudio de los ecosistemas teniendo en cuenta los dos componentes. El biótopo, que es el medio, el entorno, la parte físico-química que condiciona la vida de los seres, ¿no? en el ecosistema, ¿ya? Y que está formada, pues, básicamente por suelo, agua y aire. Ahora, en este medio físico-químico, los materiales, los elementos fluyen, ¿no? Circulan a través de lo que llamamos los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Como el caso pues, del carbono, el nitrógeno, el fósforo, entre otros. Ahora, la parte llamada biocenosis o comunidad biológica, ya repito, biocenosis, también pues podemos indicar acá que cuando hablamos de la biocenosis nos estamos refiriendo a ese conjunto de poblaciones. Entonces hablaremos pues de la comunidad biológica, ¿ya? Ahora, eso es la biocenosis, que viene a ser, reitero, el conjunto de poblaciones de diferentes especies. Ahora, dentro de una misma población, entendiendo que una población es un conjunto de individuos de la misma especie, las condiciones de las poblaciones varían también a lo largo del tiempo. ¿En qué sentido? Hablamos de las condiciones, sobre todo de crecimiento y densidad, porque en las poblaciones de distintas especies siempre hay nacimientos, hay muertes, hay individuos que llegan a esta población desde otras poblaciones similares, hay individuos que salen de esta población hacia otras poblaciones, entonces hablamos de natalidad, inmigración, mortalidad y emigración, que son pues los cuatro factores que condicionan el crecimiento de la población y que también van a interactuar con el biótopo en el sentido de cuánto es que el ecosistema puede soportar o sostener de dicha población. No puede haber pues un crecimiento indefinido de la población. Van a haber factores que limitan el desarrollo de la población, su crecimiento. Los primeros factores que los limitan justamente son los factores medioambientales, ¿no? El biótopo, la disponibilidad de nutrientes en el suelo, la disponibilidad de agua, ¿no? La cantidad de gases o minerales que hay en el suelo si hablamos de plantas, ¿ya? Dentro de las poblaciones se desarrollan lo que llamamos relaciones, ¿ya? O interacciones entre los miembros de la misma población, y hablaremos entonces de relaciones intraespecíficas, o de los miembros de una población con los de otras poblaciones, ¿no? De otras especies, y hablaremos entonces de relaciones interespecíficas. Ahora, los ecosistemas, te decía, van cambiando hasta hacerse estables, hasta alcanzar el equilibrio, ¿ya? Hasta hacerse estables, repito, o sea, hasta alcanzar el equilibrio. Ese proceso de cambios hasta alcanzar el equilibrio se denomina sucesión ecológica, ¿no? De manera genérica, entonces, cuando hablamos de sucesión ecológica,
Estamos hablando de los cambios que ocurren en el ecosistema hasta que éste se hace estable, ¿no? Hasta que llega a alcanzar el equilibrio. Ahora, dentro del ecosistema, las poblaciones, las poblaciones también van a interactuar formando una cadena de alimento, es decir, una cadena de quién se come a quién, llamado cadena trófica o cadena alimenticia. Y es a través de esta cadena trófica o cadena alimenticia o, ¿no?, la relación de quién se come a quién, que fluye la materia y también la energía. Las cadenas tróficas, repito, van a representar el flujo de materia y energía dentro del ecosistema. Recordando pues que si hablo de cadena trófica, hablo de esa secuencia, ¿no?, de quién se come a quién, que es una forma de interacción entre poblaciones. Ahora, este flujo de materia y energía pues sigue obviamente las leyes de la termodinámica. Muy bien, tenemos entonces esta primera parte para ubicarnos más o menos en lo que hacemos con la ecología. Lo primero que tenemos que ver es la población. Cuando hablamos de población, recordemos por favor, hablamos de población, estamos hablando de un conjunto de individuos de la misma especie, ¿ya?, limitados en espacio y tiempo. Es decir, estamos hablando de que lo que vamos a ver de la población, por ejemplo, ¿no?, en este año, no necesariamente es lo que podríamos haber visto el año anterior o lo que veremos el año siguiente. Si hablamos, por ejemplo, de la población de marihuanas, de, de algún tipo de ave, por ejemplo, ¿no?, distinta. Hablamos de la población de llamas, de vicuñas, por ejemplo, que siempre hay pues que referirnos al ambiente. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a colocar un ejemplo sencillo. Hablemos pues de la población no, vamos a hablar de la población de gaviotas, por ejemplo, ¿no? Ya, a ver, de gaviotas frente a las costas de Lima. Ya. Estamos en el año 2020. Decía, estamos limitando el estudio de la población solo a un grupo, estamos haciendo una ubicación geográfica y además una ubicación temporal. Esa es una característica importante al momento del estudio de una población, ¿ya? Siempre hay que ubicarnos en espacio y tiempo. De lo contrario, pues no podríamos estudiar adecuadamente los procesos de cambio dentro de la población. No podríamos definir qué ocurre dentro de la población si es que no definimos el espacio y el tiempo. Y por lo general, vamos pues a comparar, ¿no?, comparar eso con estudios anteriores o con años anteriores de investigación, ¿de acuerdo? Ahora, una de las cosas que debemos recordar es que la población no es estable. A eso llamamos dinámica poblacional. La dinámica poblacional se expresa principalmente a través de la tasa de crecimiento, ¿ya? La tasa de crecimiento. Y entonces vamos a encontrar que en la tasa de crecimiento intervienen 4 factores. La natalidad, o sea, cuántos nacen, ¿no?, cuántos nacen vivos, para ser más precisos. Natalidad, repito, cuántos nacen vivos. Mortalidad, cuántos mueren, ¿no?, en la misma proporción de tiempo, cuántos mueren. La inmigración, que es cuántos vienen de otra población de la misma especie.
Repito, inmigración es cuántos vienen desde otra población de la misma especie, ¿ya? Y la emigración, que es cuántos salen hacia otras poblaciones de la misma especie, ¿ya? De la misma especie. Muy bien, ya tenemos entonces esos 4 factores. Estos 4 factores van a determinar entonces lo que llamamos pues la tasa de crecimiento. Ahora, si la tasa de crecimiento obviamente es mayor a 0, la población está creciendo. Si es menor a 0, la población decrece. Si es igual a 0, obviamente hablamos de una población estable, ¿no? Lo cual pues es bastante relativo porque normalmente las poblaciones crecen o decrecen en el tiempo. Eso va a depender de los recursos disponibles que tengan, ¿de acuerdo? Reitero, eso va a depender mucho de los recursos que tengan de manera pues disponible, no siempre van a crecer así. Ahora, hay un crecimiento, ¿no?, que se llama exponencial, ¿correcto? Cuando la primera parte pues de esta ecuación avanza muy rápido, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento muy, muy rápido de la población, ¿ya? Cuando una población tiene crecimiento exponencial, se pone en riesgo la sustentabilidad, o sea, la disponibilidad de recursos, porque mientras más rápido crezca la población, menos recursos van a ser disponibles, ¿de acuerdo? O van a estar disponibles. Es algo, por ejemplo, que ha pasado pues con la población humana, ¿no? Hemos crecido tan rápido y seguimos creciendo todavía muy rápido, que prácticamente duplicamos la cantidad de seres humanos en la Tierra cada 100 años, y entonces la disponibilidad de recursos, ¿no?, de alimento, sobre todo, se ha hecho cada vez más escasa, lo cual ha llevado pues a forzar a los ecosistemas a ser destruidos, ser alterados, justamente para expandir la frontera agrícola y asegurar así la alimentación humana. Sin embargo, pues hay todo un proceso, ¿no? La tierra también se desgasta, no necesariamente va a mantener la productividad o la producción de manera pues permanente. Habría pues que desarrollar mecanismos para que la tierra pueda seguir produciendo, y eso pues toma algún tiempo. Entonces la tierra se está viendo forzada sobre todo por la sobrepoblación humana, que todavía es sobrepoblación. Pero bueno, eso en otro punto. Entonces aquí el asunto pues de la dinámica poblacional, recordando que hay un crecimiento exponencial cuando esta primera parte pues aumenta de manera desmedida. Hay otro crecimiento que se llama sigmoideo, ya, sigmoideo, repito, y ese crecimiento sigmoideo es importante recordarlo porque es un crecimiento que se mantiene constante a lo largo del tiempo, ¿ya? ¿Por qué decimos que se mantiene constante? Porque el número de individuos no varía demasiado a través del tiempo. Y eso permite, pues, que la disponibilidad de recursos se mantenga también a través del tiempo, ¿ya? Ese es, pues, el crecimiento sigmoideo o equilibrado, ¿ya? Muy bien, ya tenemos entonces esos 2 tipos de crecimiento. Muy bien. Vamos a ver entonces nuevamente este asunto, el ecosistema con sus componentes, ¿no? Biotopo, biocenosis. Recuerda, los seres vivos se relacionan con el entorno, pero esas relaciones las vamos a llamar normalmente adaptaciones. Así es, los seres vivos para poder vivir en un ambiente tienen que adaptarse a él. Entonces, a las relaciones que tienen los seres con el entorno podríamos llamarlas pues adaptaciones, ¿cierto? A este conjunto de factores físicos, químicos, abióticos que forman el biótopo, también los podemos llamar factores limitantes, porque son ellos los que van a limitar pues el desarrollo de las diferentes poblaciones y por lo tanto de la comunidad biótica. Recordando pues que si hablo de biocenosis, ¿ya?
repito, recordando que si hablo de biocenosis, no olvidar, estamos hablando de la comunidad biológica. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos entonces ese detalle por ahí. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los factores del ecosistema? Los abióticos, porque vamos a centrarnos primero en ellos. Cuando hablamos de los factores abióticos, ¿ya? Vamos a centrarnos en algunos. Por ejemplo, en el agua. Por ejemplo, en el agua. Por ejemplo, en el caso, pues, de la luz. ¿No? Y, por ejemplo, pues, en el caso de, estamos hablando del calor. Recuerda que cuando hablamos de calor, vamos a ubicar un término importante. Vamos a hablar de la forma en que se mide el calor, que es justamente a través de la temperatura. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y entonces te decía que los seres vivos tienen que adaptarse a las condiciones, ¿de acuerdo? Repito, los seres vivos tienen pues que adaptarse a las diferentes condiciones que vamos a hallar. Entonces vamos pues por partes por acá. A ver. Vamos a hablar entonces de las adaptaciones al agua, o sea, a la presencia o ausencia de la misma. Por ejemplo, aquí vamos a tener en primer lugar el caso, pues, vegetal. Hablamos, por ejemplo, de que los vegetales pueden ser hidrófilos como el nenúfar, porque requieren, pues, mucha agua para poder desarrollarse, ¿de acuerdo? Necesitan abundante cantidad de agua para desarrollarse, por eso son plantas acuáticas. Luego vamos a tener pues a las plantas xerófilas o vegetales xerófilos como la tuna, que requiere pues menos agua o que tenga en realidad que requiere menos cantidad de agua porque tiene la capacidad de almacenarla, ¿ya? Recuerda que las plantas xerófilas justamente tienen pues raíces muy profundas, ¿ya? Y hojas y tallos suculentos, o sea, capaces justamente de almacenar agua. Y luego tenemos pues las higrófilas o vegetales higrófilos, como el musgo, que requiere pues básicamente de humedad. Muy bien, pero también hablamos pues de las adaptaciones en los animales. ¿Qué pasa en el caso de los animales? Aquí vamos a colocar pues algunos ejemplitos, ¿no? Acá, por ejemplo, la denominada rata canguro posee lo que se denominan tasas de Engle en sus nefrones más largas. Y de esa manera, pues, puede retener, reabsorber mayor cantidad de agua. Otros seres, ¿qué es lo que presentan? Una mayor secreción de una hormona importantísima, la hormona antidiurética. Y de esa manera, pues, pueden retener mayor cantidad de agua en su cuerpo. De hecho, nosotros, por ejemplo, aumentamos la secreción de hormona antidiurética cuando requerimos pues retener más agua en el cuerpo. Entonces, esos son procesos de adaptación a la disponibilidad de agua, ¿no? Que tenemos en el entorno. De hecho, por ejemplo, uno de los seres que más, uno de los grupos animales que más se ha adaptado a ello, pues son los insectos, ¿no? Son capaces pues de reabsorber todo el agua que llega a ellos, ¿ya? Muy bien. Eso en cuanto pues a lo que hablamos sobre el agua.
Vamos a hablar del calor y por lo tanto de la temperatura, ¿ya? Y entonces, si hablamos, te decía, de la temperatura, vamos a colocarlo por acá, hablamos entonces de adaptaciones al asunto pues de la temperatura, sobre todo la temperatura ambiental. Y tenemos entonces lo siguiente, seres homotermos, ¿no? Si hablamos de animales, ¿correcto? Entonces hablamos aquí de animales, perdón, animales que tienen algo importante, ¿correcto? Que presentan, que poseen mecanismos de regulación de su temperatura. Por lo tanto, su temperatura no necesariamente depende pues del entorno, ¿no? Del ambiente. Ahora, recuerda que cuando un ser es homotermo, tiene la tendencia pues a consumir alimento con más frecuencia, justamente porque se invierte energía en mantener la temperatura constante, ¿ya? Repito, un ser homotermo tiende a consumir mayor cantidad de alimento para obtener energía y mantener así su temperatura constante. Por lo que normalmente, pues si hablamos de un animal, es un animal que se va a desplazar buscando alimento de manera constante, ¿ya? En cambio, hablamos pues de un ser, un animal sobre todo, poikilotermo, vimos entonces que hablamos de animales que no poseen mecanismos de regulación de su temperatura. Dejo entender, no poseen mecanismos, repito, de regulación de su temperatura. Y por esa razón, pues estos seres dependen mucho del entorno, en el sentido, pues, de regular su temperatura. Ahora, ¿quiénes son homotermos? Por ejemplo, homotermos van a ser las aves y los mamíferos. Ya, eh, explicando un poco más sobre los mamíferos, el caso es pues que muchos mamíferos tienen, no almacenan grasa en su tejido adiposo, lo cual pues evita la pérdida rápida de temperatura o la pérdida rápida y masiva de calor, ¿de acuerdo? Los poiquilotermos más bien van a ser pues peces, anfibios, ¿ya? Eh, cuya temperatura, pues reitero, va a depender mucho del ambiente en el que se encuentre. Ahora, un detalle importante es que los poiquilotermos pueden ser a su vez, porque pueden ser, o sea, hay dos formas en que pueden actuar los poiquilotermos. Estamos hablando que pueden ser euritermos, ¿de acuerdo? Euritermos, cuando decimos pues que soportan amplios rangos de temperatura, o sea, de variación de temperatura, para ser más precisos, ¿no? De variación térmica, ¿ya? Como por ejemplo las moscas. Ahora, recuerda que amplios grados o que soporten rangos de variación térmica no significa que vivan en cualquier lugar. Ojo, a ver, si tú pasas de un ambiente que está, por decir, a 25 grados, a otro ambiente que está a 20 grados, son 5 grados centígrados de diferencia, ese es un cambio de temperatura muy grande. Digamos, pasas después a otro ambiente que está a 30 grados, es otro cambio. Eso pueden hacer las moscas, por ejemplo, pero las moscas no están pues en los polos, ¿no? Donde el frío es extremo, ¿estamos claros? O sea, el hecho de que puedan cambiar de ambiente no significa pues que estén en todos los ambientes, ¿ya? Luego tenemos pues
Los estenotermos. Los estenotermos más bien son aquellos que soportan pequeños rangos de variación de temperatura. ¿Ya? Pequeños rangos de variación de temperatura. Como por ejemplo, los animales tropicales o de los bosques tropicales. ¿De acuerdo? En su mayoría. Estamos. Ya tenemos ahí adaptaciones a la temperatura. Un caso, por ejemplo, bastante peculiar de un ser estenotermo conocido por nosotros es pues el caso de los peces, la anchoveta, ¿no? Que cuando la temperatura del mar sube, la temperatura del mar frío del Perú sube, pues viaja, ¿no? Emigra hacia el sur en busca de aguas más frías, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos esa respuesta a la variación térmica, ¿ya? Bien, luego si hablamos de luz, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de luz y las horas de luz, ¿no? Las horas de luz, podemos hablar, por ejemplo, a ver, decía, podemos hablar, por ejemplo, de, a ver, pues colocamos acá, sobre las horas de luz. Podemos hablar, pues, de algunas cosas importantes en el sentido de los animales, sobre todo. Tenemos, pues, animales diurnos, por ejemplo, turnos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos también que la luz puede afectar lo que llamamos los ritmos circadianos, o sea, nuestros relojes biológicos, ¿correcto? Y puede afectar la secreción de una hormona que se llama melatonina. Entonces, estamos hablando de que las horas de luz también pues, son importantes a tener en cuenta. Un animal diurno, recuerda, es aquel que está muy activo justamente en horas de luz y un animal nocturno que está pues muy activo en horas de oscuridad. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Los vientos, ¿por qué son importantes los vientos? En el caso de las plantas, los vientos son importantes para la dispersión de las semillas. En el caso de los hongos, los vientos son importantes para la dispersión de las esporas. ¿Ya? Y si hablamos del aire, tenemos que hablar de la composición del aire. Recuerda que el aire es una mezcla pues, de gases y de esa mezcla depende lo que llamamos presión atmosférica. ¿Ya? Repito, de esa mezcla de gases, pues depende lo que llamamos presión atmosférica. ¿Ya? Y la presión atmosférica tiene incidencia muy alta, muy puntual en el desarrollo de los sistemas cardiorrespiratorios. ¿De acuerdo? Reitero, cuando hablamos de aire, estamos hablando pues de una mezcla de gases. Esa mezcla de gases tiene relación con lo que llamamos presión atmosférica. ¿De acuerdo? Ahora, esta presión está relacionada con el desarrollo cardiorrespiratorio. Entonces, a mayor presión, ¿no? Hay un tipo de desarrollo cardiorrespiratorio como el que tiene, por ejemplo, el poblador de la costa, y a menor presión, como ocurre en la zona andina, ¿no? En la zona alto andina, el poblador, ¿no? Humano tiene un distinto desarrollo cardiorrespiratorio. Por eso es que en el Perú, por ejemplo, San Marcos tiene su Instituto de Medicina de Altura, justamente porque las condiciones físico-químicas internas varían un poco, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego tenemos el asunto del suelo y la composición mineral del mismo. Repito, hablamos del suelo y de la composición mineral del mismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de suelo, tenemos que entender que en el suelo, eh, sobre el suelo, perdón, van a crecer pues las plantas. Y entonces las plantas van a necesitar cierta cantidad o la presencia de ciertos minerales, ¿no? Vamos a colocar de elementos para ser más general, ¿no?
por ejemplo, potasio, calcio, nitrógeno, por ejemplo, ¿de acuerdo? Fósforo, por ejemplo, entre otros, ¿ya? Entre otros. Ahora, también recordemos que se requiere, pues, parte orgánica, ¿no? Se requieren, pues, sustancias, repito, orgánicas también. O sea, no solamente es el asunto de los minerales, sino también, repito, de sustancias orgánicas. Y si hablamos de sustancias orgánicas, pues hablamos de humus. Ahora, dependiendo de la concentración de minerales en el suelo, dependiendo de cómo está constituido el suelo, vamos a encontrar dos tipos de suelo importantísimos desde el punto de vista agrícola. Entonces, decimos lo siguiente: vocación agrícola de suelos, dos tipos. Los calizos, ya, los calizos, que como el nombre lo indica, pues tienen una buena cantidad de calcio, y los humíferos, llamados también gumíferos, que son pues los que tienen gran cantidad de sustancias orgánicas formando el humus, ¿ya? Formando el humus. Muy bien, ya tenemos entonces por ahí cómo es que hay relación entre los factores abióticos y los factores bióticos, ¿no? Que pueden ser microorganismos, pueden ser plantas, animales, etcétera. Muy bien, vamos con lo siguiente entonces. Cadena trófica o cadena alimenticia. Te decía que cuando hablamos de la cadena trófica, hablamos de quién se come a quién, ¿no? Una línea de alimentación por donde fluye la materia y también fluye la energía. Podemos hablar de eslabones en esta cadena trófica, ¿ya? O también podemos hablar, pues, de niveles tróficos, ¿ya? Si asumimos o asemejamos esta cadena como una especie de pirámide, ¿no? O un edificio de pisos, podemos pues ubicar niveles, ¿ya? Primer eslabón, segundo eslabón, tercero, cuarto, quinto, o como te acabo de manifestar, coloquémoslo pues como niveles, ¿no? Tendríamos acá entonces el primer nivel, donde están solamente los productores, no olvidar, donde están los productores, ¿cierto? Productores, ya. Luego vamos con un segundo nivel, seguimos pues con un tercer nivel, luego por acá tenemos un cuarto nivel, finalmente pues arriba el quinto nivel, ¿ya? Ahora recuerda que estos son productores. Hacia arriba, ¿qué cosa vamos a encontrar hacia arriba? Hacia arriba todos son consumidores. Después de los productores, todos los demás son consumidores, ¿de acuerdo? Ahora, estos consumidores van a ir variando, ¿cierto? Pueden ser, pues, consumidores primarios, si hablamos de herbívoros de manera genérica, ¿no? Si hablamos de herbívoros, los que consumen a los productores, ¿ya? Herbívoros de manera genérica, ya. Y si los consumidores primarios vienen a ser, pues, los herbívoros, eso significa que todos los demás van a ser llamados, pues, carnívoros. Ahora, ahí hay un detalle importante. Los términos herbívoro, carnívoro, omnívoro, si bien se usan dentro de la cadena trófica, no necesariamente indican una posición en la cadena trófica. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de los términos, ¿no? Herbívoro, carnívoro, ¿no? Omnívoro, carroñero.
por ejemplo, ¿no? Entre otros, están en función a la dieta, o sea, a lo que come el ser, lo que come el animal, ¿de acuerdo? Estamos claros, o sea, eso tiene relación con la dieta. El omnívoro come de todo, el carroñero consume carroña, el insectívoro consume insectos, ¿de acuerdo? El nectarívoro consume néctar, entonces eso está en función al tipo de dieta, no tanto la posición en la cadena alimenticia, y ahí no hay relación directa. ¿Estamos claros? Bien. Ahora, siendo así entonces, también estos términos herbívoro, carnívoro, omnívoro, carroñero, ¿no? O productor o consumidor, hacen referencia también a su función, ¿no? A lo que hace dentro de la cadena alimenticia. Y entonces ahí tenemos que entender que esa parte de la función que cumple un ser vivo dentro del ecosistema, dentro de la cadena alimenticia, es pues llamada también nicho, ¿no? O es parte del término nicho ecológico, que vamos a ver pues más adelante. Muy bien, ahora, por acá tenemos que agregar algo más. ¿Qué vamos a agregar por acá? Acá tenemos productores, consumidores. ¿Qué nos falta? Los, des, los que descomponen, ¿cierto? Muy bien, o sea, nos faltaban los descomponedores. Finalmente, recuerda que si bien no los vemos de manera evidente en una cadena alimenticia, ¿ya? Repito, no los vemos de manera evidente en una cadena alimenticia, estos descomponedores son importantes. Entonces, a ver, el asunto más o menos viene de esta forma, ¿ya? Vamos a tener un productor o un conjunto de productores, luego vamos a tener al conjunto de consumidores y finalmente vamos a encontrar al conjunto, el último grupo de los descomponedores. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos entonces ahora de las relaciones o de la interacción entre ellos, estamos hablando pues que el productor alimenta al consumidor, es algo simple, pero también tenemos pues que recordar que cuando los productores fallecen, desaparecen, también pasan a ser descompuestos. Sin embargo, recuerda que además estos descomponedores, siendo parte de los ciclos biogeoquímicos, también van a nutrir a los productores. Entonces tenemos que esta acción, esta secuencia de procesos, se va a cumplir siempre entre productores, consumidores y descomponedores. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos ahí entonces lo siguiente. Repito, cadena trófica o cadena alimenticia, la secuencia de quién se come a quién, como podemos verlo acá. Puedes llamarlo también por niveles, ¿no? Primer nivel, productores. Segundo nivel, herbívoros. Del tercer nivel hacia arriba, todos van a ser carnívoros, ¿cierto? Pero tenemos pues consumidor secundario, terciario, cuaternario, si hay uno más, otro nivel más. ¿De acuerdo? Eso va a depender mucho de la extensión de la cadena. ¿Ya? La extensión, repito, pues de la cadena trófica. ¿Ya está? Ya tenemos ahí entonces ese detalle. Ahora, también hay, te decía que recordar eh, algo que fue tomado en examen cuando hablamos, por ejemplo, de los detritóvoros, detritóvoros, ¿no? O saprófagos, ¿ya? Que son pues los desintegradores también. O sea, si hablamos de detritófagos, por ejemplo, podemos mencionar a la lombriz de tierra, que es un anélido. ¿Ya? Y eso fue tomado en algún momento en examen. Estamos hablando, repito, de detritófagos, ¿ya? ¿Cómo son pues los anélidos? Muy bien, sigamos.
Ahora, cuando varias cadenas se unen entre sí, repito, varias cadenas tróficas se unen entre sí, tenemos lo que llamamos redes tróficas. Ya, repito, cuando varias cadenas se unen entre sí, tenemos pues lo que se llama redes tróficas. Una red trófica, digamos así, es una especie de cadena de cadenas donde alguna especie une a dos cadenas o tal vez a más. Esa especie que une a dos cadenas o repito, tal vez a más, es llamada también pues especie eslabón, ¿ya? Especie eslabón. Pues a ver, vamos a ver por acá, pasto, saltamonte, culebra, halcón. Ahí tengo una cadena, ¿no? Pasto, saltamonte, culebra, halcón. Ahí tengo una cadena. Otra cadena, pasto, saltamonte, araña, ratón. Ya, esa es otra cadena. Y estoy viendo entonces que el saltamonte ya está uniendo dos cadenas, así que este sería un eslabón de dos. Otra, pasto, saltamonte, sapo, culebra, halcón. Ya tengo acá otra cadena, ¿de acuerdo? Entonces el saltamonte pues es una especie de eslabón de varias cadenas. Cuando esto ocurre, repito, estas cadenas quedan pues unidas y van a pasar a ser llamadas redes tróficas, ¿ya? Redes tróficas. Bueno, ver la pirámide trófica desde esta perspectiva involucra pues reconocer los niveles tróficos como pisos de un edificio, como te había comentado. Tengo el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto nivel, ¿no? Va a depender pues de cuántos componentes tenga la cadena alimenticia, ¿de acuerdo? Encontramos acá productores, consumidores de primer orden o herbívoros, de segundo orden y demás. Muy bien, ahora vamos con el asunto pues del flujo de energía y de materia. Recuerda que si hablamos de que en una cadena alimenticio trófica hay una secuencia de quién se come a quién, ¿no? Entonces lo que fluye por esa cadena alimenticia o cadena trófica es la materia. Y cuando los organismos perecen, esta materia es reciclada por los descomponedores. Así que de una o de otra forma, la materia se recicla. ¿De acuerdo? La materia, repito, se recicla. No pasa así con la energía. Recuerda que si hablamos pues de la principal fuente de energía de los ecosistemas, hablamos pues de la radiación solar. ¿Ya? Repito, hablamos pues de la radiación solar. ¿Ya? Ahora, quienes aprovechan la radiación solar pues solamente son los vegetales, ¿cierto? Permíteme dar un poco esto. Entonces repito, quienes aprovechan muy bien la energía que reciben del sol son los vegetales. Y cuando este vegetal es consumido por un herbívoro, ¿ya? Al herbívoro le llega menos energía de aquella que recibió el vegetal. Repito, al herbívoro le va a llegar menos energía que aquella que recibió el vegetal. Al carnívoro, en el siguiente nivel, le va a llegar menos energía todavía de aquella que recibió el vegetal. Y si sigo avanzando en la cadena trófica, a los siguientes niveles les va a corresponder menos energía todavía de aquella que recibió el vegetal. Vamos a colocar pues algún ejemplo, ¿ya? A ver. Vamos a suponer que por acá encontramos pues 10.000 kilocalorías. A ver, perdón. De nuevo. 10.000 kilocalorías que recibe el vegetal del sol. ¿De acuerdo?
Ya. El herbívoro solamente va a recibir 1000. ¿Estamos claros? El carnívoro solo va a recibir 100. Y el siguiente solo va a recibir 10. ¿Ya? O sea, va en esa secuencia. La energía, repito, la energía aquí, ¿ya? Energía, a ver, energía se disipa en forma de calor, o sea, se pierde en forma de calor, ¿ya? No pasa toda la energía a los siguientes niveles. Y entonces, tal como en algún momento se tomó pues en examen, en qué momento el ser humano aprovecha, adquiere más energía, ¿no? Si ubicamos al humano acá, en esta parte de la cadena alimenticia, pues el ser humano adquiere, repito, adquiere más energía al consumir directamente un vegetal, consumir pues carnes. Porque recuerda, en las carnes pues estamos recibiendo energía que ya estuvo disipada, mucho menos energía entonces que la que podríamos recibir, repito, si consumimos directamente los vegetales. Ahora, esto también nos permite generar algo sobre la pirámide trófica, algo llamado pues pirámide numérica, es decir, cuántos individuos podemos ubicar por piso en la pirámide trófica. Entonces podríamos mencionar lo siguiente. 10.000 individuos productores, 10.000 productores van a ser fuente de energía y alimento de 1.000 herbívoros, ¿ya? Que serían pues fuente de energía y alimento de quién? De 100 carnívoros. Y si vamos más arriba todavía, pues hablaremos ya de cuántos, solamente de 10. Vamos, entonces, esto que hemos escrito acá en relación a la pirámide se va a llamar también pirámide numérica. Me va a indicar más o menos cuántos individuos hay por piso de la pirámide trófica, no por nivel trófico. ¿Ya? Muy bien, y entonces ya tenemos esos detalles ahí. ¿Listos? Muy bien, entonces vamos a ir viendo algunas cosas más. A ver, hasta ahí todo está claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ninguna. Ya, listo. Muy bien. Ya tenemos entonces esos detalles. Y vamos a pasar pues a los ciclos biogeoquímicos, que es parte también del flujo de la materia. ¿Ya? Repito, pasamos a los ciclos biogeoquímicos, que es parte pues del flujo de la materia, ¿no? De los elementos que deben circular a través de los ecosistemas. ¿Ya? Bien, y entonces el primer ciclo que vamos a ver pues es el ciclo del carbono. ¿Ya? A ver, cuando hablamos del ciclo del carbono, ¿ya? Permíteme ampliar un poco esto. Recordemos que los ciclos biogeoquímicos van a ser ciclos gaseosos y ciclos sedimentarios, ¿ya? A ver, ya, recuerda por favor, cuando hablamos nosotros de los ciclos biogeoquímicos,
¿ya? Estamos hablando de la circulación de elementos químicos, ¿ya? En el ecosistema. Ahora, tenemos pues aquí que existen los gaseosos, cuya principal reserva de este elemento justamente está en la atmósfera. Y luego tenemos los sedimentarios, llamados así porque justamente la principal reserva de estos elementos las vamos a encontrar pues en el suelo, ¿no? En los sedimentos, ¿ya? Hoy vamos a empezar entonces, te decía, pues con el carbono. La reserva de carbono es la atmósfera, pero en la atmósfera el carbono está pues como CO2. Repito, en la atmósfera el carbono está como CO2. Los procesos naturales por los cuales el CO2 ingresa a la cadena alimenticia o el carbono del CO2 ingresa a la cadena alimenticia y luego retorna a la atmósfera son pues la fotosíntesis y la respiración. En la fotosíntesis, el carbón inorgánico del CO2 se convierte en carbón orgánico, o sea, se hace parte de las moléculas orgánicas, ¿ya? Luego, pues, este carbón orgánico puede descomponerse, puede ser asimilado por animales, ¿ya? Los cuales, al igual que la planta, pues también van a respirar. No, la respiración celular, recuerdo, ocurre en todos los seres vivos. Y entonces, tanto plantas como animales van a liberar nuevamente hacia la atmósfera CO2. ¿Ya? CO2. Ahora, de esa manera, pues el CO2 retorna a la atmósfera y nuevamente puede ser usado en la fotosíntesis. Sin embargo, muchos organismos mueren, obviamente, y entonces la mortalidad de los seres vivos, la producción de desechos orgánicos, termina pues acumulándose en los sedimentos de la Tierra y con el tiempo podrían pues llegar a convertirse en combustible fósil, ¿no? Este combustible fósil sirve pues como recurso energético para los seres humanos. Pero ahí hay un detalle. ¿Cuál es ese? Que si ya la respiración de los seres vivos llena la atmósfera de CO2, la combustión justamente de estos combustibles, la combustión, genera mucho más CO2 del que la atmósfera de repente puede soportar o mucho más del que los organismos fotosintéticos pueden procesar. Y entonces, si hay más CO2 del que puede ser procesado de manera inmediata, entonces no estamos pues manteniendo el equilibrio y estamos frente a lo que constituye hoy en día una de las principales causas pues del cambio climático, ¿no? El incremento desmedido que hubo pues de CO2 en la atmósfera durante muchos años, ¿ya? Muy bien. Esto es pues para ver un poco el ciclo del carbono. Luego tenemos el ciclo del nitrógeno, que es un poquito más largo y complicado, ya donde otra vez la principal reserva de este gas es pues la atmósfera, ¿ya? La atmósfera. Muy bien. Ahora, el ciclo del nitrógeno va a empezar con la fijación del nitrógeno. Voy a colocar por acá. La fijación del nitrógeno. ¿De acuerdo? Esa fijación del nitrógeno puede convertir el nitrógeno atmosférico en amoníaco, por ejemplo, o puede convertirlo pues directamente en nitrato. Eso va a depender del organismo que lo haga. ¿De acuerdo? Esta es la fijación natural. También hay una fijación industrial. También hay una fijación industrial. Ya, por cierto. Pero ahorita lo que tenemos que ver es la fijación
natural, por bacterias, por hongos o por cianobacterias. Ahora bien, otro proceso es justamente la amonificación. En la amonificación, algunas bacterias actúan sobre los restos de productores, de consumidores, o sobre sus productos de excreción, ¿ya? Y entonces convierten estos productos de excreción en amoníaco. Y entonces tenemos por acá, pues, que un segundo proceso, ¿cuál va a ser? La amonificación, ¿ya? Muy bien, ya tenemos ahí la amonificación como un proceso más. Luego vamos a ubicar el proceso de nitrificación, en el cual el amoníaco, ¿no? En el cual el amoníaco es convertido primero en nitrito y después en nitrato. ¿Ya? Y ahora aquí debemos colocar un dato importante. Este nitrato que está acá debe ser absorbido. ¿De acuerdo? Reitero, debe ser absorbido. Y entonces tenemos ahí un siguiente punto, que es la absorción, ¿correcto? Que es la absorción o asimilación de estos nitratos por parte, pues, de los productores, que son los vegetales. ¿De acuerdo? Productores, pues, que son los vegetales y que a partir de ellos, pues, los consumidores y demás van a poder adquirir sus componentes nitrogenados. Recuerda que justamente estos productores con estos componentes nitrogenados van a formar, pues, sus aminoácidos, por lo tanto sus proteínas, y en consecuencia los consumidores vamos a depender de este grupo de productores. ¿Ya? Ahora, hay un paso adicional, que es, pues, la desnitrificación, ¿cierto? A ver, te decía, hay un paso adicional que es la desnitrificación. La desnitrificación es, te decía, el paso adicional por el cual este nitrato es descompuesto, es, digamos así, procesado para convertirse nuevamente en nitrógeno puro y ser devuelto hacia la atmósfera. ¿Ya? Ser devuelto así, repito, a la atmósfera. Ese proceso se llama desnitrificación. O bien, ahora, recuerda pues que este proceso del ciclo del nitrógeno es fundamental para nutrir el suelo. Un suelo que tiene mucho nitrito, mucho nitrato, sobre todo este último, es un suelo con vocación fértil, ¿ya? Con vocación fértil o vocación agrícola, ¿ya? Vocación agrícola. Muy bien, ya tenemos ahí entonces ese detalle. Muy bien, a ver, vamos a ver otros ciclos más. Un minuto, por favor. Y vamos a ir compartiendo, pues, perdón. A ver, un minuto, por favor. Les decía, vamos a ir compartiendo nuevamente algo del vídeo que habíamos dejado, pues, habíamos detenido en parte, justamente pues para poder continuar con él. ¿Ya? A ver, vamos a adelantarlo un poco, si no me equivoco. Ya.
Bien, y entonces hemos visto algo ya referente pues a un recuerdo de lo que hemos pasado y vamos a centrarnos nuevamente en los ciclos biogeoquímicos para luego pues pasar un poco al asunto de las comunidades, ¿ya? Y entonces ya hemos visto esto del ciclo del nitrógeno, pasemos al ciclo del agua, al ciclo del fósforo y al ciclo del azufre. Bien, a ver, cuando hablamos del ciclo del agua, es bastante conocido esto porque es algo que vemos desde, creo que desde las etapas escolares, ¿no? Y hablamos pues de la evaporación, de la condensación, de la precipitación, de la infiltración en el suelo, pero recuerda pues que aquí este asunto peculiar de la condensación y precipitación requiere pues de este hecho peculiar, ¿no? No sé si lo toman en cuenta, el hecho de la presencia de este nevado, ¿no? Claro, y esto es algo que siempre hemos visto, ¿ya? Pero que probablemente pues si tú alguna vez has estado un tiempo en la selva o hayas visitado la selva con mucha frecuencia, te das cuenta que este ciclo no es exactamente igual en el bosque tropical amazónico, por ejemplo, porque en el bosque tropical no encuentras nevados. Pues. Entonces, ¿cómo es que ocurre esto en el bosque tropical? Igual, en los ríos, en los grandes ríos, hay evaporación, hay formación de nubes, pero las nubes terminan pues en la zona llamada selva alta, ¿no? En la montaña, atrapados por bosques que se forman en la montaña, llamados bosques de neblina, porque justamente ahí se condensa el agua, ¿no? Hasta ahí llegan las nubes, y hablamos, repito, entonces de bosques de neblina. Y en estos bosques de neblina ocurre la precipitación. Y entonces son los bosques de neblina los responsables, pues, de la formación de muchos ríos, ¿ya? En nuestro bosque tropical, no los nevados, que no hay, sino, repito, los bosques de neblina. Entonces eso es para entender la importancia de esos ecosistemas, ¿no? De los bosques de neblina. Tanto así pues que en el Perú estos bosques están siendo protegidos en varias áreas naturales, ¿no? Protegidas por el Estado. Entonces hay que tener mucho en cuenta su importancia, no solo por la biodiversidad que albergan, sino porque terminan siendo cabeceras de cuenca, ¿no? De muchos ríos en el lado pues de el bosque tropical. ¿Ya? Bien, sigamos. Luego tenemos el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre que recuerda van a ser ciclos sedimentarios, ¿no? Es decir, vamos a encontrar la reserva principalmente en el suelo, en roca, sea por ejemplo, ¿no? Roca fosfatada, ¿ya? Si hablamos pues del ciclo del fósforo, hablamos, repito, entonces de esto, ¿no? Que es la roca fosfatada, ¿ya? Y entonces, cuando hablamos del fósforo, por ejemplo, recordemos lo siguiente, ¿no? En el caso del fósforo, ¿ya? En el caso del fósforo, el fósforo es un elemento importantísimo para la formación de ADN, de ATP, y que retorna al suelo por la excreción, por ejemplo, ¿no? De los animales, las deposiciones de aves, ¿no? El guano de las aves, y obviamente, pues, gracias a la actividad bacteriana, es posible de ser asimilado por los vegetales, por los cultivos, ¿no? Que a través, pues, de los alimentos lo retornan a los animales, ¿ya? Ahora, también es posible, pues, que el, el, suelo fosfatado por erosión lleve, pues, este fósforo hacia el océano, ¿no? Donde pues los descomponedores, otra vez bacterias, van a terminar reciclando este fósforo que servirá pues de nutriente al plancton. El plancton va a ser consumido por los animales, por los peces,
que terminarán pues teniendo fósforo en su cuerpo, y cuando las aves guaneras se comen, digamos, estos peces, van a asimilar a ellas también pues el fósforo, ¿ya? Y lo van a devolver pues obviamente al suelo, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces encontramos que el fósforo pues va por este circuito, ¿ya? Pero si tú te das cuenta, en ningún caso, en ningún momento, sale de un ser vivo, en ningún momento sale del proceso que hacen las bacterias o los microorganismos, ¿ya? No llega en ningún momento a la atmósfera, o sea, no está libre en la atmósfera, siempre está como parte pues de un ser o de un proceso. En el caso del azufre hablamos de exactamente lo mismo, ¿ya? Los procesos de descomposición de microorganismos, de uso del azufre por parte de los seres vivos, termina pues generando actividad microbiana. A ver, recuerda que las proteínas están hechas de aminoácidos y que hay dos aminoácidos azufrados, ¿no? La cisteína y la metionina, ¿de acuerdo? Así que el azufre no lo requerimos en gran cantidad, pero sí requerimos su presencia en todas las proteínas. Ahí hay un detalle importante entonces. Cuando se descompone un ser, una planta, un animal, se descomponen también sus proteínas, ¿de acuerdo? Y entonces los microorganismos utilizan pues estas proteínas, ¿no? Estos aminoácidos para formar pues H2S, ¿de acuerdo? Y este a su vez va a ser transformado por bacterias, ¿no? Directamente pues en azufre elemental, y esto va pues a ser transformado por otras bacterias en sulfato. Este sulfato va a ser utilizado por las plantas, ¿de acuerdo? Y va a pasar pues ahora ya el azufre orgánico a los animales, y así el ciclo va a retornar aquí, en pequeño, en este ciclo pequeño. Pero también ocurre pues que otra vez por procesos bacterianos eh, podría darse el caso de que este azufre termina pues como sulfito en la atmósfera, ¿de acuerdo? Claro, obviamente pues estamos hablando ahí ya de problemas ambientales, ¿no? Pero ocurre pues ese proceso también, ¿ya? Y entonces el azufre normalmente solo hace este circuito interno, este circuito chiquito acá, ¿ya? Muy bien, ya tenemos entonces ahí el asunto pues del ciclo del azufre, ¿ya? Vamos ahora, te decía, a lo que ocurre con las comunidades. ¿Por qué hablamos de comunidades ahora? Porque estamos hablando de conjuntos de poblaciones de diferentes especies. Y cuando hablamos de conjuntos de poblaciones de diferentes especies, tenemos que hablar entonces de las relaciones que hay entre ellas. Por ejemplo, hablamos entonces de las relaciones interespecíficas. Y hablamos del neutralismo, por ejemplo, ¿ya? En el neutralismo hablamos de que una especie frente a otra no se involucran, son completamente independientes. ¿Por qué? Porque comen diferente, o sea, su alimento es diferente, su hábitat de repente también es diferente, y entonces pues son completamente independientes una de la otra. Aun cuando están en el mismo ecosistema, repito, aun cuando pueden estar en el mismo ecosistema, no comen lo mismo, fundamentalmente. La lombriz de tierra, por ejemplo, que es detritófago, no va a familiarizarse, a acercarse al territorio de un insecto porque, por ejemplo, si habla de una mariposa, las mariposas pues consumen néctar, ¿no? Es una diferencia enorme entre lo que consume la lombriz y lo que consume pues la mariposa. En la competencia hablamos de que dos especies comen lo mismo, o sea, se alimentan de lo mismo, van a usar los mismos nutrientes. Y es por eso pues que cada especie actúa desfavorablemente sobre la otra.
recuerda, la competencia entre dos especies diferentes va a darse siempre que coman lo mismo o hagan lo mismo, es decir, tengan el mismo nicho ecológico. Término que vamos a revisar en algunos minutos. Si hablamos ahora de mutualismo, hablamos de que dos especies se benefician viviendo juntos hasta el extremo de no poder separarse, ¿ya? Entonces, en el mutualismo, repito, dos especies, ¿ya? En el mutualismo, dos especies viven juntas, les reporta beneficio vivir juntas, ¿ya? Pero el punto es que a veces se unen tanto, ¿no? Se unen tanto que no pueden supervivir solas. Ese es el caso de los líquenes, ¿no? Donde hablamos pues de cianobacterias, ¿no? Y hongos. Ahora, el punto en el cual las especies, perdón, no puedan vivir separadas, ¿ya? No puedan vivir separadas, estamos hablando pues de simbiosis, ¿ya? Repito, el punto en el cual las dos especies no pueden vivir separadas, también lo conocemos como simbiosis, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la cooperación. Dos individuos pueden vivir juntos, o sea, dos especies pueden convivir juntas, ¿ya? Eso les reporta alguna ventaja, pero no significa que van a vivir juntas permanentemente, ¿ya? El ejemplo clásico es la nidificación colectiva de varias especies de aves. ¿Por qué varias especies de aves nidifican juntas, no hacen nido juntas? Porque de esa manera hay más ojos cuidando pues a las diferentes crías, ¿ya? Hay más ojos para ver pues la llegada de algún depredador y pueden juntas entonces ayudarse pues para espantar, ¿no? Ahuyentar al depredador, ¿de acuerdo? Es decir, viviendo juntas, diferentes especies tienen pues mayor posibilidad de éxito. Sin embargo, también pueden vivir cada una, ¿no? Por separado, ¿de acuerdo? Ese es en el caso pues de la cooperación. Ahora, en el caso del comensalismo, hay un comensal que se beneficia y la otra especie que no se beneficia, pero tampoco se perjudica, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a establecer algunos puntos acá. Digamos así, en el neutralismo, hemos visto ya, la relación es pues 0-0, ¿de acuerdo? No hay beneficio ni perjudicación para ninguno, ya. En la competencia, la relación es negativa para ambas, ¿ya? Negativa te decía para ambas porque hay desventaja para las dos, ¿de acuerdo? En el mutualismo, en cambio, estamos hablando pues que el beneficio para ambas es evidente, en la cooperación también. ¿Ya? En la cooperación también. En el caso pues del comensalismo pasa algo peculiar, ¿no? Te decía, la rémora se beneficia y al tiburón esto aparentemente pues no le afecta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la rémora termina pues comiendo lo que se le escapa al tiburón de sus fauces, ¿de acuerdo? Entonces no le afecta demasiado, no lo altera, ¿ya? Ahora, eh, eh, en el caso, pues, por ejemplo, de específicamente la rémora y el tiburón, repito, la rémora y el tiburón,
Hablamos también del transporte epibiótico o foresis, ¿no? Vamos a colocar por acá entonces. Estamos hablando del transporte de una especie por otra que es la foresis, como ocurre en la rémora y el tiburón, llamado pues también transporte epibiótico, ¿ya? Y hablamos también pues del cangrejo ermitaño, por ejemplo, ¿ya? Que va a utilizar pues el caparazón, ¿no? De la concha de un animal muerto, de otra especie muerta, para su protección, ¿de acuerdo? Lo que vamos a denominar también pues transporte metabiótico. ¿Ya? Ese transporte metabiótico también pues se conoce como tanatocresis, ¿no? Tanatocresis. Muy bien, ya tenemos así entonces ese asunto en el caso de comensalismo. Hablamos ahora del amensalismo. En el amensalismo, la especie amensal se perjudica y la otra ni se beneficia ni se perjudica. O sea, hablando aquí, ¿de quién? Solamente vamos a hablar del ovino y de la lombriz de tierra para establecer lo siguiente. A ver, el ovino, el ovino no se beneficia ni se perjudica, ¿de acuerdo? El solo está pastando. En cambio, la lombriz se va a perjudicar. ¿Por qué? Porque de repente, cuando el ovino está pastando, pues deja al descubierta, deja al descubierto, perdón, una lombriz. La lombriz queda descubierta y entonces de repente por ahí pasan las aves y se la comen, ¿de acuerdo? De hecho, si tú alguna vez has visto algún documental, hay lugares en donde justamente muchas aves están detrás de los animales que pastan para aprovechar que estos puedan dejar al descubierto alguna lombriz y comer. Al ovino no le afecta en nada, a la lombriz sí lo perjudica, por eso es que la lombriz es la especie amensal. La lombriz, repito, es la especie amensal. Bien, vamos ahora con el parasitismo. El parásito siempre se beneficia, el hospedero se perjudica. ¿Ya? El parásito se beneficia, así que para él la relación es pues positiva, se beneficia. En cambio, para el hospedero, la relación más bien es negativa, ¿cierto? Porque el hospedero es pues el que se perjudica. Ahí tenemos, por ejemplo, pues las larvas de las moscas que parasitan algunas orugas, que se alimentan de las orugas pues hasta eclosionar, ¿no? Hasta salir. Luego tenemos la predación o también llamada depredación, en donde el depredador es que se beneficia y obviamente las presas son las que se perjudican, ¿de acuerdo? Las presas son las que se van a perjudicar. Muy bien, ya tenemos entonces ahí las relaciones entre las diferentes especies o los diferentes, perdón, tipos de relación interespecífica. Ahora, en parasitismo podemos dar, por ejemplo, el caso de la tenia, ¿no? Que es un parásito humano, el ácaro de la sarna, que es otro parásito, ya podemos hablar también pues de pulgas, garrapatas, etcétera, que también pues son parásitos, ¿de acuerdo? Claro, en el caso de la flora bacteriana intestinal, con nosotros sería pues mutualismo, eso es bastante cierto. Con nosotros sería mutualismo, porque hay pues una relación bastante estrecha donde ambos nos beneficiamos, ¿ya? Entonces sí, eso es así, ¿ya? A ver, vamos con lo siguiente. Cuando hablamos de mutualismo y de simbiosis, ¿ya? Cuando hablamos de mutualismo y de simbiosis, ahí pues hay que ir distinguiendo algo, ¿ya? Por ejemplo, de manera genérica
de manera genérica, podemos asumir que son sinónimos, ¿de acuerdo? De manera genérica podemos asumir que son sinónimos. Sin embargo, podemos hablar, por ejemplo, del caso específico del pez payaso y la anémona de mar, ya catalogado durante mucho tiempo como comensalismo, ya eh, para muchos es más bien mutualismo, ya, pero no pues en el mismo sentido tan estricto de los líquenes que es simbiosis, ¿de acuerdo? Sino más bien hablaríamos pues de un mutualismo forzado por una evolución mutua, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que hay una relación muy, muy intensa, muy interesante también entre el pez payaso y la anémona, ¿de acuerdo? Que sigue siendo mutualismo, pero que aparentemente no llega pues todavía al punto de una mutua dependencia, como sí ocurre en el caso de los líquenes, que es el mejor ejemplo de simbiosis. Por eso repito, de manera general, no al mutualismo se debe llamar también simbiosis. Pero hay que pues precisar en cada ejemplo que se da. ¿De acuerdo? Bien, repito entonces una vez más, de manera general, al mutualismo también lo podemos llamar simbiosis. ¿Ya? También lo podemos llamar simbiosis. Listo. Muy bien. Sigamos entonces. Vamos ahora con las relaciones intraespecíficas, o sea, dentro de cada especie. Dentro de cada especie vamos a encontrar por ejemplo, la territorialidad. Ahora, la territorialidad obviamente pues es el hecho de ocupar un espacio, ¿no? Un territorio. Pero recuerda pues que ese territorio va a contener primero el espacio para vivir, ¿no? Y segundo, los recursos que vamos a usar para alimentarnos. Entonces hay que defenderlo, pues, ¿no? Hay que defenderlo. Y para defenderlo pues tenemos marcas, ¿no? O sea, los animales por lo menos, ¿ya? Los animales, voy a tocar por acá, tenemos los animalitos, marcan su territorio con olores, ya para eso tienen pues glándulas odoríferas, ¿no? U odorantes, con excremento, por ejemplo, con orina, ¿ya? Que digamos son pues las formas más comunes, ¿no? De marcar un territorio, ¿ya? Y defenderlo, ¿estamos? Entonces, eso es importante porque la territorialidad también pues se establece en función a una cierta competencia. Generalmente en animales pues el macho más agresivo o más grande tiende a ocupar un territorio más grande o incluso un mejor territorio que el resto. Hablamos de predominio social cuando establecemos pues jerarquías sociales entre individuos dominantes y dominados. O sea, hay un orden jerárquico dentro pues de la estructura familiar, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del lobo de mar, donde hay un macho dominante y 8 hembras dominadas, ¿no? Es más, el macho dominante, pues, es que está a cargo de todo, ¿no? Incluso es generalmente el primero en comer. Entonces, estamos hablando de que, repito, hay jerarquías sociales de prevalencia entre dominantes y dominados. La compensación, definida como cuidado de crías propias y ajenas que tiene el pingüino emperador, tiene que ser entendida en su contexto. ¿Ah? Si bien hablamos de compensación como el cuidado de crías propias y ajenas, el pingüino emperador no lo hace siempre. Ojo, el pingüino emperador no lo hace siempre. ¿A qué nos referimos? A ver, en el caso del pingüino emperador, recuerda que la reproducción se da en una de las partes y épocas más frías, ¿no? De la Antártida. Y entonces, las hembras salen, pues, ¿no? A buscar alimento, mientras los machos, pues, cuidan el huevo. Huevo que no puede salirse, pues, entre sus patas, no el espacio que hay entre sus patas, porque podría congelarse de manera inmediata.
Así que en ese momento, si bien están todos juntos, ¿ya? Si bien están todos juntos en el mismo lugar, no sé, pues dándose ánimos, haciendo algo para que no perder el calor corporal y además no poner en riesgo la cría. Si pasa que el huevo se cae de alguno, hay incluso pues una especie de lucha por quitarle el huevo al otro, ¿no? Para tener cría, ¿de acuerdo? Pero una vez que pasa eso, ya las crías nacen, las hembras regresan, y obviamente pues entonces hay mayor facilidad de traslado, ¿ya? Pues recién ahí es que se nota ese cuidado de crías propias y ajenas, ¿ya? Después de la eclosión de los huevos, no antes, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo muy presente en el caso del pingüino emperador. Luego tenemos las sociedades. En animales, las sociedades no, nos indican pues una estructura de castas, ¿ya? Hablamos de castas porque hablamos de diferencias morfológicas entre los componentes del grupo. Diferencias sobre todo en cuanto a función, ¿de acuerdo? Sobre todo en cuanto a función. Por ejemplo, en las abejas, las reinas, las obreras y los zánganos se distinguen rápidamente unas de otras, sobre todo las obreras. Las obreras son pues más pequeñas, más gorditas, mientras que las reinas y los zánganos pues son más grandes, ¿no? Más estilizados de alguna forma. Y los zánganos pues un poco más gruesos que la reina, en tanto viven solamente pues para comer y después reproducirse, ¿no? Aparearse, no hay más. Pasa también en los termitas de reina y soldados, hay obreras y demás. ¿Ya? Eso es porque hay, repito, diferencias morfológicas porque estas, de acuerdo a la función. Las migraciones. Las migraciones se realizan no solamente para mantener el equilibrio de la población, es decir, las poblaciones migran para buscar mejor espacio o nuevos espacios y mejor alimento, como hacen pues las aves, como hacen pues los salmones, pero hay un detalle aquí en el asunto pues de las migraciones, ¿no? Que tenemos que valorar. Ahí tenemos pues que colocar observaciones como por ejemplo el gregarismo, andar en mancha, andar en grupo, cuando muchas especies viajan juntas, ¿no? Migran juntas, ¿ya? Y también tenemos que ver los efectos, como son pues el llamado efecto de grupo y el efecto de masa. Si hablo del efecto de grupo, estamos hablando de defensa. Ojo, hablamos de defensa, ya, muy bien. Viajamos en grupo, viajamos con otras manadas, por ejemplo, ya, y al viajar en grupos nos permite defendernos mejor, ¿de acuerdo? Nos permite enfrentar mejor a los depredadores. Pero el problema es cuando llegamos a un lugar donde hay poco alimento y somos muchos. Si somos demasiados, entonces el alimento se va a acabar muy rápido y rápidamente tendremos que volver a migrar, a menos pues que se dé una competencia ¿no? salvaje justamente por el escaso alimento que vamos a encontrar. Entonces hay especies que migran constantemente, como son pues las aves, y otras que van a migrar en función a ciclos estacionales, ¿no? Las aves, por ejemplo, son seres que migran constantemente, y si hablamos pues de factores ambientales, por ejemplo, hablamos de la sabana africana, en donde hay ciclos, ¿no? Ciclos de sequía, ciclos de lluvia, y entonces las manadas de animales pues se van trasladando según la presencia del agua. Ahí encontramos una migración continua, cíclica, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la sucesión ecológica. Recuerda lo siguiente, por favor. Cuando hablamos de sucesión ecológica, vamos a hablar, reitero, vamos a hablar fundamentalmente del cambio continuo, ordenado, previsible de comunidades
vegetales, sobre todo si hablamos pues de ecosistemas terrestres, ¿no? De comunidades vegetales, ¿ya? Con un fin, o digamos así, con un Asia, para ponerlo así un fin conocido. ¿Cuál es ese conocido? El bosque, o llamado también comunidad clímax, donde ya podemos hablar pues del equilibrio, equilibrio ecológico. ¿Por qué podemos hablar de equilibrio ecológico acá? Pues por el asunto de la autosostenibilidad. El bosque es autónomo, el bosque es autosostenible, ¿de acuerdo? Y entonces al llegar hacia el bosque estamos llegando pues hacia el punto de equilibrio ecológico. La sucesión evolutiva es un tipo de sucesión que inicia con líquenes. Inicia con líquenes porque estamos hablando pues de que emerge del agua, ¿correcto? Hablamos de líquenes que invaden zonas rocosas, orillas del mar, islas, etcétera, ¿no? Luego tenemos la sucesión primaria. Esta sucesión primaria se inicia, repito, esta sucesión primaria se va a iniciar en un área despoblada, ¿ya? Donde no hubo vida o donde pues hubo un desastre geológico que terminó con la vida y esta pues inicia nuevamente, inicia, por eso se llama primaria. Y luego tenemos pues la sucesión secundaria, que es la que se da cuando se destruye un ecosistema. Estamos hablando pues, por ejemplo, ¿no? De la actividad forestal. Aquí, la tala de los bosques, deja esa imagen dolorosa de los bosques. Con el paso de los años, siglos tal vez, el bosque se va a recuperar. Pero ojo, estoy siendo bien claro, paso de los siglos, ¿no? Muchos años. No se recupera de manera inmediata, ¿ya? Ahora, hablamos también, por ejemplo, de un incendio forestal, ¿no? Los incendios forestales pues destruyen muchísima vegetación y entonces de repente vuelve a emerger la vegetación y estamos frente pues a una sucesión secundaria, ¿ya? Muy bien. A ver, un minuto, por favor. Les decía entonces, ahora, el equilibrio ecológico es el que se alcanza pues cuando estamos hablando del clímax, ¿no? El bosque, el clímax, ¿de acuerdo? Ahora, cuando ese equilibrio se altera, o sea, cuando alteramos el bosque, vamos pues al desequilibrio ecológico. Entonces, vamos a ponerlo así rapidito nomás, ¿ya? Ponemos acá. La alteración de los bosques es la causa del desequilibrio ecológico generado fundamentalmente por la actividad humana. El ser humano al llegar a un bosque lo altera, ¿no? Desde el mismo momento en que pisa el bosque ya lo está alterando, ¿de acuerdo? Ahora, el mayor o menor impacto va a depender pues del grado de alteración, ¿de acuerdo? Entonces, si decimos que el impacto de la actividad humana es alto, entonces tenemos algo que vamos a ver después, la llamada contaminación ambiental.
Ahora, ahí viene un detalle importante. Entonces, cuando hablamos de la resiliencia de un ecosistema, es el cómo y en cuánto tiempo recupera del impacto humano, básicamente del impacto humano. ¿De acuerdo? Y entonces, para lograr que los ecosistemas se recuperen más rápido, es que se habla pues de la restauración de ecosistemas. Un ecosistema resiliente es aquel que es capaz de retornar casi al punto de inicio, o sea, casi al punto que estaba antes justamente de ser afectado pues por la actividad humana. Ahora, algunos ecosistemas tendrán más resiliencia que otros, ¿de acuerdo? A ver, un momento. A ver. Bien, parece que tengo un problema, un pequeño problema. Les voy a tener que dictar las respuestas entonces, ¿ya? Por favor. Un problema acá con el ingreso del chat. A ver, entonces colocamos por favor 1A de avión, ¿ya? 1A de avión, 2D de delfín, ¿ya? 2D de delfín, 3, 3D de delfín, D de delfín, repito, 4B de barco, B de barco, 5A de avión, ¿ya? 5A de avión, 6B de barco, B de barco, 7C de casa, ¿ya? 8B de barco, 9A de avión, 10D de delfín, 11A de avión, 12C de casa, 13